Me llamo Carlos, y si me permiten, me gustaría contarles mi historia. No para dar lástima, sino para mostrar que siempre es posible empezar de nuevo. Conocí a Elena cuando tenía 24 años. En aquel entonces ya llevaba 2 años trabajando como monitor escolar. Un trabajo honrado que me permitía pagar mis cuentas mientras intentaba poco a poco terminar mi licenciatura en historia. Ella era profesora sustituta de literatura, con unos ojos que brillaban al hablar de libros y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nuestro amor no fue de esos de película, sino que se fue construyendo despacio, como una casa con buenos cimientos. Empezamos con cafés compartidos entre clase y clase. Evolucionamos a cenas sencillas en mi casa, donde yo cocinaba con la misma dedicación que ponía en todo en la vida. 2 años después nos casamos por lo civil con pocos testigos, pero con la certeza de que estábamos construyendo algo para durar. Los primeros años fueron de lucha compartida. Yo trabajaba como monitor durante el día y estudiaba por la noche, mientras Elena daba clases en 3 colegios diferentes. Cuando ella quedó embarazada de Pedro, nuestro primer hijo, hice dobles turnos para que ella pudiera descansar. Nunca me quejé. El trabajo honrado, aunque modesto, mantenía a nuestra familia y con eso me bastaba. Un día terminaré mi licenciatura, le decía a Elena, abrazándola mientras mirábamos a nuestro hijo recién nacido. Y seré profesor, ya verás. Lo sé, respondía ella besándome la mejilla. Eres el hombre más determinado que conozco. Cuando Laura nació 4 años después, ya me habían ascendido a coordinador de disciplina, pero el puesto aún mantenía mis funciones de monitorio. Acompañaba a los alumnos por los pasillos, resolvía conflictos entre adolescentes, garantizaba la seguridad en el transporte escolar. Era un trabajo que requería paciencia y un genuino interés por los jóvenes, cualidades que siempre tuve de sobra. 24 años pasaron así. Vi a Pedro y Laura crecer con orgullo. Enseñé a mi hijo a andar en bicicleta. Ayudé a mi hija con las tareas de matemáticas. Nunca falté a una reunión escolar. Era una vida sencilla, pero llena de significado. El diagnóstico llegó cuando Elena cumplió 45 años. Cáncer de mama. Recuerdo la expresión del médico, grave pero no desesperanzada. Recuerdo aún más la mano de ella temblando dentro de la mía cuando recibimos la noticia. Superaremos esto, prometí, mirándola a los ojos. Como hemos superado todo, juntos. Y lo superamos. Reorganicé mi vida en función de su tratamiento. Reduje mi horario de trabajo para llevarla a las sesiones de quimioterapia. Aprendí a aplicar medicaciones. Preparaba comidas especiales cuando las náuseas le impedían comer normalmente. En las noches más difíciles, cuando el dolor la mantenía despierta, yo le leía fragmentos de libros de historia que estudiaba para mis asignaturas en la universidad que finalmente había retomado. Deberías dar clases, me dijo una de esas noches, débil pero sonriente. Tienes una voz que tranquiliza. Algún día, respondía, arreglando la manta sobre sus hombros. Cuando estés mejor. La enfermedad trajo una nueva dinámica a nuestra familia. Pedro, ya en la adolescencia, asumió más responsabilidades. Laura se convirtió en la confidente de su madre. Y yo era el cimiento que no permitía que la estructura se derrumbara. Trabajaba, cuidaba de la casa, acompañaba a los hijos, administraba las cuentas y aún encontraba tiempo para estudiar. Dormía pocas horas, pero nunca dejé traslucir cansancio. La superación del cáncer fue nuestra mayor victoria. Cuando Elena recibió el alta, después de 2 años de tratamiento, hicimos una pequeña celebración en casa. Su cabello empezaba a crecer de nuevo, corto y rizado. Ella sonreía de una manera que no veía hacía mucho tiempo. Ahora te toca a ti, me dijo esa noche, tomando mis manos sobre la mesa. Voy a apoyarte para que termines tu licenciatura. Fue en esa época que Elena decidió volver a estudiar. Se matriculó en pedagogía, decidida a especializarse. Apoyé su decisión inmediatamente, aunque significara más trabajo para mí. Ajusté mis horarios para seguir cuidando de la casa mientras ella se dedicaba a las clases. Después de que me gradúe, conseguiremos mejores puestos, argumentaba. Y tú podrás dedicarte finalmente a tiempo completo a tus estudios. Asentí, feliz de verla tan entusiasmada. Durante los 3 años y medio de su carrera, mantuve la misma rutina extenuante. Trabajo por la mañana, cuidados de la casa por la tarde, estudios por la noche. A veces, mientras Elena escribía sus trabajos en la sala, yo leía mis libros de historia en la cocina, compartiendo el mismo espacio silencioso. Mis hijos, ya adultos jóvenes, decían admirar mi resiliencia. Ambos sabían que sin mi esfuerzo constante, nuestra familia no habría superado tantas adversidades. Faltando 4 meses para que Elena concluyera su licenciatura, algo empezó a cambiar. Noté primero en las pequeñas cosas. Ella llegaba más tarde de la universidad,
Decía que tenía reuniones de grupo. Evitaba conversaciones sobre el futuro. Cuando intentaba besarla, giraba la cabeza, diciendo estar cansada. Un martes por la noche, Elena pidió hablar. Nos sentamos en el porche, el mismo lugar donde años atrás habíamos soñado con una vida mejor. Necesito ser honesta contigo, Carlos, comenzó, con las manos temblando ligeramente. Me siento avergonzada. ¿Avergonzada? ¿Por qué? Pregunté genuinamente perplejo. Por tu trabajo, por tus 25 años como monitor escolar, mis compañeros de la universidad, mis profesores, todos tienen maridos con profesiones más reconocidas. Sentí las palabras como golpes físicos. 24 años de matrimonio, de luchas compartidas, de enfermedades superadas, reducidos a la vergüenza por un título profesional. No entiendo, logré decir con la voz quebrada. Mi trabajo siempre ha sido honrado. Siempre mantuvimos a nuestra familia con dignidad. Es diferente ahora, insistió, evitando mi mirada. Cuando sea pedagoga titulada, no podré andar con un monitor escolar. La gente juzga. La palabra vergüenza resonó en mi mente en los días siguientes. Elena se mudó al cuarto de huéspedes y 2 semanas después pidió el divorcio. Argumentó que necesitaba crecer y que yo representaba un pasado del que sentía vergüenza. Mis hijos quedaron devastados. Pedro, normalmente calmado, enfrentó a su madre. ¿Cómo puedes hacerle esto a papá? ¿Después de todo lo que hizo por ti? ¿Por nosotros? No lo entenderías, fue la única respuesta que Elena pudo dar. Laura lloró por días. Yo, por mi parte, me mantuve firme, al menos frente a ellos. En los momentos a solas, sin embargo, me cuestionaba. ¿Había valido la pena tanto sacrificio? ¿Tanto apoyo incondicional para, al final, ser descartado como una vergüenza? Los primeros meses después de la separación fueron los más difíciles de mi vida. La casa que antes resonaba con risas ahora estaba demasiado silenciosa. Mis hijos, aunque me apoyaban incondicionalmente, tenían sus propias vidas que atender. Fue en una de esas noches solitarias que encontré una caja vieja en el fondo del armario. Dentro estaban mis viejos cuadernos de la universidad, los mismos que le leía a Elena durante su tratamiento. Hojeando las páginas amarillentas encontré una anotación mía hecha años antes. La historia no es solo sobre lo que fuimos, sino sobre lo que podemos llegar a ser. En ese momento algo despertó dentro de mí. La resignación dio lugar a una determinación que no sentía hacía mucho tiempo. Si Elena sentía vergüenza de mi trabajo como monitor, yo le mostraría a ella y a mí mismo que mi valor no estaba en un puesto, sino en mi capacidad de reinventarme. Retomé los estudios con una ferocidad que me sorprendió. Las mismas madrugadas que antes dedicaba a cuidar de ella, ahora las dedicaba a los libros. Las tardes de sábado que antes pasábamos planeando el futuro juntos, ahora se llenaban con investigaciones y trabajos académicos. Mis profesores, que conocían mi historia, admiraban mi resiliencia. Uno de ellos, el profesor Marcio, se convirtió en mi mentor. Carlos, tienes una vivencia con jóvenes que pocos profesores poseen. 25 años en los pasillos escolares te han dado una comprensión de la adolescencia que no se aprende en los libros. Mientras me redescubría a través de los estudios, Elena se graduó con honores. En las fotografías de la graduación que me mostraron mis hijos, ella sonreía, pero sus ojos no acompañaban la alegría del rostro. Comenzó a trabajar en un colegio privado renombrado, realizando el sueño por el que tanto luchamos juntos. Pedro me contó que ella preguntaba por mí, que parecía arrepentida. Escuché, pero no comenté. Había una herida que necesitaba cicatrizar y sabía que eso llevaría tiempo. Mi día de la graduación fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. Pedro y Laura estaban en la primera fila, orgullosos. El profesor Marcio se sentaba a su lado sonriendo. Cuando llamaron mi nombre, Carlos Alberto Silva, licenciado en Historia, los aplausos resonaron en el auditorio. Pero la mayor sorpresa vino después de la ceremonia. Elena estaba allí, un poco apartada, sosteniendo un ramo de flores. Se acercó vacilante. «Felicidades», dijo tendiéndome las flores. «Siempre supe que lo lograrías». Acepté el ramo con una inclinación de cabeza. Había una serenidad en mí que ella no conocía. «Gracias», respondí simplemente. «Carlos, yo…» empezó, pero la interrumpí gentilmente. «No necesitas decir nada. El pasado es importante, pero no puede dictar nuestro futuro». La semana siguiente comencé mi práctica docente en una escuela pública de la periferia.
En mi primera clase, frente a 30 adolescentes que me miraban con curiosidad y escepticismo, respiré hondo y comencé. Hoy hablaremos sobre nuevos comienzos, sobre cómo la historia está llena de personas que transformaron sus dolores en fuerza. Mientras hablaba, percibí que cada experiencia de mi vida me había preparado para ese momento. Los años como monitor me dieron paciencia para entender a los alumnos. La experiencia con la enfermedad de Elena me dio empatía para acoger las dificultades ajenas. El dolor del rechazo me enseñó a valorar cada oportunidad. Al final de la clase, un chico del fondo del aula se acercó. «Profesor, usted da clase diferente. Parece que nos entiende». Sonreí. Era exactamente lo que siempre había querido oír. 6 meses después de empezar a dar clases, me titularizaron. La noticia llegó un martes lluvioso. Lo celebré con mis hijos en el mismo restaurante sencillo al que solíamos ir cuando eran niños. «Estoy orgulloso de usted, papá», dijo Pedro, brindando con su vaso de refresco. «Nos mostró que es posible empezar de nuevo sin importar la edad», añadió Laura abrazándome. Mientras conversábamos, vi a Elena entrar al restaurante. Estaba sola. Nuestras miradas se encontraron por un momento y ella sonrió tímidamente antes de sentarse en una mesa distante. «Ella siempre pregunta por usted», comentó Laura en voz baja. «Dice que se arrepiente de lo que hizo». «Lo sé», respondí tranquilamente, «pero algunas cosas cuando se rompen no pueden pegarse de nuevo de la misma manera». No había amargura en mi voz, solo aceptación. El dolor del rechazo se había transformado en comprensión. Me di cuenta de que la ruptura no era sobre mi valor como persona o profesional, sino sobre las inseguridades y ambiciones de ella. Al mes siguiente me invitaron a coordinar un proyecto de recuperación para alumnos con dificultades. Usé mi experiencia para crear un método que combinaba el contenido curricular con orientación de vida. El proyecto se convirtió en un éxito y otras escuelas comenzaron a adoptarlo. Un sábado soleado, mientras preparaba mis clases para la semana siguiente, recibí una visita inesperada. Elena estaba en mi puerta sosteniendo una carpeta. «Necesito darte esto», dijo, entregándome la carpeta. Dentro había una carta de disculpas y, junto a ella, una propuesta de proyecto pedagógico para desarrollar en colaboración entre su colegio privado y la escuela pública donde yo trabajaba. Pensé que podríamos, empezó pero completé, hacer la diferencia juntos de otra manera. Ella asintió con los ojos llorosos. «Te convertiste en todo lo que siempre dijiste que serías, Carlos». Y yo estaba tan ciega por mi propia ambición que casi pierdo la oportunidad de verlo. Miré hacia ella, luego hacia el proyecto y finalmente hacia el horizonte. El pasado nos moldea, Elena, pero no nos define. Podemos construir algo nuevo. Hice una pausa sonriendo, pero esta vez como colegas, no como marido y mujer. Mientras ella se alejaba, me volví hacia mi mesa de trabajo. Había clases que preparar, jóvenes que inspirar, una vida que seguir viviendo. Y yo seguiría adelante, no por rabia o por deseo de demostrarle algo a alguien, sino porque descubrí que la mayor victoria no era sobre los demás, sino sobre las propias limitaciones. Mi matrimonio de 24 años había terminado, pero mi historia, esa apenas comenzaba. Y vaya qué historia será.